Muy buenas noches, soy Ishel Perales, asistente administrativa del área académica del ILSJ. Reciban un afectuoso saludo y bienvenida a la primera sesión del Seminario de Introducción al Derecho de Trabajo a cargo del doctor José Matos Pérez. Debo indicarles que podrán acceder a la plataforma educativa del Instituto previa inscripción. El seminario consta de 6 sesiones de puro conocimiento que los actualizará en el área laboral. Si tuvieran consultas o dudas, no duden en comunicarse con nosotros. El doctor José Matos Pérez es especialista en Derecho Laboral, abogado egresado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente labora en el SUNAFIL, es asesor y consultor en temas de derecho laboral y proceso laboral. Sin más preámbulo, le doy el pase al doctor José Matos Pérez. Gracias por la presentación. Vamos a dar inicio al curso de Introducción al Derecho del Trabajo, que en esta oportunidad, a través de la revista Just Latin, estamos realizando, ¿no? Que va a tener 6 sesiones. En esta oportunidad nos va a estar apoyando también en las clases la doctora Esmeralda Muñoz Acuña. Ella va a tener a cargo de lo que son algunas exposiciones y presentaciones de casos que vamos a participar en cada uno de los temas. Perfecto, ya me dicen que ya podemos compartir pantalla, hemos tenido unos pequeños problemas. Mi nombre es José Matos y me voy a encargar de lo que es este módulo de Introducción al Derecho del Trabajo. El módulo va a consistir en 6 sesiones, ¿no? Que van a iniciar el día de hoy, miércoles, y también va a estar culminando el próximo, ¿no? De acá a 2 lunes, va a estar culminando, en el cual vamos a poder observar cada una de las instituciones del derecho del trabajo. Este módulo tiene como finalidad que el estudiante salga con, digamos, con los conocimientos de la lógica de cómo evolucionó el derecho del trabajo en un momento determinado, ¿no? De la historia de la humanidad. También hablar un poco de cuál es su ámbito de aplicación, ¿no? Y por qué es importante el ámbito para también, ante nuevas realidades que cumplan con estos presupuestos, se puede aplicar, ¿no? Una regulación propia del derecho laboral. Posteriormente vamos a analizar un poco lo que es el contrato de trabajo, sus elementos, ¿no? Su estructura propiamente, y en específico hablar, ¿no? Dentro del objeto del contrato, lo que es ¿no? Los elementos de la prestación, la subordinación y la remuneración. Vamos a ver. Hemos preparado para esto un PPT. Este módulo va a consistir en 6 sesiones. Hoy día va a ser la primera sesión de los 3 grandes temas que vamos a hablar, ¿no? Que es historia y evolución, y donde vamos a entrar un poco a analizar lo que es el ámbito de aplicación del derecho del trabajo, ¿no? Lo que es propiamente cómo está excluido, y un poco del contrato de trabajo. Esto nos va a consistir un poco de 2 sesiones. Después vamos a estar hablando de las fuentes del derecho del trabajo, de las cuales vamos a analizar, ¿no? ¿Qué es una fuente del derecho del trabajo? ¿Qué se diferencia de la fuente norma o fuente de producción de la norma? Para después un poco entrar ya a los tipos de fuentes que tenemos, ¿no? Las fuentes constitucionales, ¿no? Que están en un primer orden, en la cúspide de esta pirámide de derechos, ¿no? Con los derechos fundamentales laborales. Después vamos a ir un poco a analizar los derechos que están reconocidos en la legislación y los que tienen ese mismo ámbito. Después las normas de desarrollo de las leyes. Posteriormente vamos a estar una sesión para poder hablar solamente de los convenios colectivos como fuente normativa, el reglamento interno y la costumbre. Terminando cada uno de estos temarios, ¿no? Vamos a darle siempre unos 15 o 20 minutos para algunos casos prácticos, para que la teoría que hemos comentado un poco ustedes los puedan desarrollar. También a los correos y también al WhatsApp del grupo del curso se han enviado los materiales. Se va a trabajar con un material específico, todos estos temas, que sería el libro de Introducción al Derecho del Trabajo del profesor Javier Neves Mujica. Puede ser la primera, segunda o tercera edición, ¿no? No sé si se puede ver acá, creo que no se ve muy bien, pero el libro es un libro que lo tenemos en PDF y también lo hemos compartido. Igual ese libro es muy importante porque va a ser el libro base para poder comentar cada uno de estos temas. Y también vamos a hablar, ya terminando este segundo bloque, de los principios propios del derecho laboral. Vamos a hablar de los principios de igualdad y no discriminación, de continuidad y renunciabilidad, y cómo se aplica a la relación propiamente de trabajo.
Después vamos a aplicar o comentar un poco sobre los principios de indulto operario, norma más favorable y condición más beneficiosa, y también, ¿no?, un principio que no es propio del derecho laboral, pero que se aplica bastante, ¿no?, en el tema inspectivo, en la vía judicial, que es el principio de primacía de la realidad, y ver también cómo se aplica, ¿no? Muchas veces los operadores tienen una aplicación del principio de primacía, ¿no?, entre los hechos constatados y los medios de prueba presentados, ¿no? Siempre van a primar estos primeros, ¿no?, con el objeto, digamos, de reconocer un vínculo. Y normalmente el principio de primacía se va a aplicar a ciertos supuestos de simulación, que pueden ser los tipos de simulación absoluta o simulación relativa, que ya también lo vamos a comentar cuando entremos a cada uno de estos casos. Y ya, para concluir este último tema, vamos a hablar un poco de los criterios y métodos de interpretación e integración de las normas laborales, porque muchas veces ustedes van a encontrar que una norma puede aplicarse a uno o más supuestos. Entonces, con los métodos de interpretación e integración, vamos a poder resolver cada uno de esos casos. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Los materiales, como les dije, ya se les envió al grupo de WhatsApp. Igual, dejen sus correos, en todo caso también pueden dejar sus preguntas para ir resolviendo. Entonces, como esta primera clase está iniciando a las 6:05, va a ser de 1 hora y media, vamos a tratar que sean, ¿no?, hemos pedido que sea de 1 hora y media máximo, ¿no?, puede ser un poco menos, con el objeto de que los temas no sean tan cargados para ustedes, ¿no? Es un horario un poco pesado, es un día miércoles a las 6 de la tarde, entonces estamos tratando de tener un horario, ¿no?, que pueda, digamos, contribuir un poco en los conocimientos de ustedes. Y por eso el día viernes no hay clases, ¿no? Los horarios van a ser lunes, miércoles y sábado, sábado en la mañana. Si no me recuerdo, debe ser de 10 a 11:30. Entonces, teniendo este esquema, ¿no?, para lo que va a ser el temario, vamos a comenzar lo que es el curso de introducción. Y primero quería agradecerles a todos los que están participando vía Zoom, ¿no?, porque veo que hay un interés en un curso que es un curso introductorio, ¿no?, que nos permite ver o dar una mirada a lo que va a ser el curso de Derecho Laboral. ¿Y por qué es importante tener claras las bases? Porque si no tenemos claras estas bases, no nos va a permitir, digamos, en casos nuevos o en casos que no están regulados en el derecho laboral, ver ciertas particularidades que se les puede aplicar, ¿no?, desde los principios, desde las fuentes o desde el ámbito objeto del derecho del trabajo. Entonces, es importante este curso por eso, ¿no?, porque nos da las bases para entrar a un curso, digamos, ya propiamente de ya analizar las instituciones del derecho del trabajo. Entonces, vamos a comenzar. Uno de los temas que siempre tocamos en la universidad es el derecho del trabajo, en qué momento se incorpora, ¿no?, en qué momento ingresa como un conjunto de reglas que va a regular una relación propiamente particular del trabajo. No todo trabajo va a estar regulado por el derecho laboral, solo uno que cumpla ciertos presupuestos, ¿no? Lo dice el profesor Neves en su libro de introducción. Pero también es importante ver cómo, ¿no?, cómo hemos llegado a regular el derecho al trabajo y cuáles han sido, digamos, las miradas que le dieron, ¿no?, en el desarrollo del trabajo esa regulación. Entonces, en un primer momento, vamos a ver que en la edad antigua, ¿no?, la base del modo de producción era el esclavismo, ¿no?, donde había el esclavista y el esclavo, ¿no?, que el esclavo era considerado, hablando en términos jurídicos, como una cosa, ¿no?, una propiedad, y que el amo podía hacer con el esclavo lo que quiera, es decir, lo podía vender, lo podía arrendar, incluso podía acabar con su vida. Entonces el esclavo, al ser considerado una cosa, no era un sujeto de derecho, no tenía derechos. Y es en ese sistema de producción, ¿no?, explotación de la edad antigua, donde su mayor desarrollo lo vamos a encontrar en Roma, ¿no?, en la cultura romana. Y es la cultura romana que tiene una gran expansión, ¿no?, dentro de lo que es su imperialismo. Pero también a su vez genera que la escasez de esclavos, ¿no?, porque los esclavos se podían, digamos, adquirir a través de la guerra, sometiendo pueblos. Pero cuando había escasez de ellos, y había muchas personas que eran esclavas,
que pasaban a ser libres, ¿no? A través de una carta de libertad. Pero no tenían, digamos, esclavos, ¿no? Ni tampoco tierras a su favor. Entonces, ellos tenían que, digamos, tener una situación ya como personas que les consideraban, tenían que haber unas reglas para que su fuerza de trabajo sea dirigida. Entonces, es en ese contexto, ¿no?, del derecho romano, donde ya había una escasez de esclavos, donde se buscaba otro tipo de mano de obra, pero por aquellos sujetos que no estaban en esta situación, ¿no?, que no eran denominados esclavos, sino eran hombres libres, pero que se van a someter por un tiempo determinado a favor de un tercero. Y la figura que en el derecho romano regula esta relación va a ser el contrato de locatio conducto operandi, ¿no?, que es el inicio, ¿no?, que más adelante se le va a conocer como el contrato de arrendamiento. Este contrato de arrendamiento fue el primero, ¿no?, que regula esta relación de ajenidad y que pone su fuerza de trabajo a favor de un tercero, ¿sí? Y claro, ¿no?, esto era temporal, y a cambio había una contraprestación, ¿no?, que era un pago. Después de esta figura, también en el mismo derecho romano vamos a encontrar que se regula otra figura, ¿no?, propiamente dentro del derecho civil, que es locatio conducto operi, ¿no?, que es el contrato de obra. Acá el tercero, ¿no?, se comprometía a una determinada obra, ¿no? Mayormente en los casos que ustedes van a encontrar son los casos de los contratos con los artesanos, ¿no?, una determinada obra, sillas, muebles, y que se le va a entregar a esta persona. Entonces, estas dos figuras son importantes porque más adelante las vamos a encontrar, ¿no?, tanto en la Edad Media, pero en la Edad Media se les siguió regulando bajo las reglas del derecho civil, ¿no?, el derecho romano propiamente. En la Edad Media hubo un cambio del sistema de producción. Ya no nos encontramos que el sistema de producción es el amo, ¿no?, frente al esclavo, sino el siervo, ¿no?, de la gleba y la tierra, que está bajo el cargo del señor feudal. Y es el señor feudal, digamos, el que tiene el sistema de producción ahora, ¿no?, el que dirige este sistema de producción a través de la explotación del siervo de la gleba. Entonces, la base de la economía es la tierra, ¿no? Y este fue, digamos, el sistema que imperó en toda la Edad Media. Pero lo interesante de esta edad, más que su desarrollo religioso, es el desarrollo que vamos a encontrar en las ciudades, ¿no?, en los burgos, donde vamos a ver que de manera incipiente ¿no?, la población se va a ir organizando, ¿no?, a través de la producción. Y algo muy interesante, ¿no?, cuando comenzaba a leer un poco más sobre la Edad Media y el trabajo, que muchas veces los señores feudales no trabajaban porque lo consideraban indigno, ¿sí? Y era por un tema, una idea religiosa, ¿no? ¿Quién era digno, ¿no? Aquel que estaba, digamos, el que no trabajara, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo dentro de la religión católica, ¿no?, y después esto obviamente va a tener sus variantes más adelante, era un trabajo que solamente lo tenían que hacer aquellas personas que estaban manchadas con el pecado. Porque por eso Adán y Eva salen, digamos, de la tierra prometida por Dios y pasan a ser, ¿no?, tienen que ahora comer con el sudor de su frente. Entonces, por eso el señor feudal, por más que, digamos, no llegaba, no tenía el título de señor feudal, no podía trabajar, ¿no? Entonces tenía que vivir, ¿no?, digamos, en estas cortes, en todo caso, pero no podía demigrarse haciendo esas labores. Caso distinto en el pueblo, ¿no?, en los burgos, donde el trabajo forma parte, digamos, de su día a día, porque si no, no tenían de dónde comer. Entonces son en estos burgos donde comienza a haber un desarrollo muy interesante, desde el plano de transformar lo que son las materias primas, ¿no? Y en estos burgos vamos a encontrar una estructura de trabajo que va a ser la estructura que más adelante ¿no?, le va a dar una regulación específica al derecho del trabajo. Vamos a encontrar acá que los empleadores, ¿no?, o los empresarios, ¿no?, que mejor dicho, más conocidos en ese entonces como los pequeños artesanos, o panaderos, o herreros, se van a denominar maestros, ¿no? Y ellos van a tener sus propias, ¿no?, empresas, ¿no? O sea, empresa de, digamos, de panaderos, de herreros, de carpinteros, y se les va a denominar a ellos los maestros. Estos maestros, ¿no?, van a ser los primeros empleadores, que a su vez van a tener a su cargo trabajadores, y estos trabajadores se les denominan los oficiales.
Los oficiales, ¿no? Van a aspirar, ¿no? Trabajan por una labor, ¿no? Hacen una labor a cuenta ajena, con el objeto de que el maestro les pague por realizar esta prestación. Y más abajo, dentro de esta pirámide, van a estar los aprendices. Los aprendices sí no perciben un ingreso como los oficiales, pero están, como dice su nombre, aprendiendo para más adelante llegar a ser oficiales. Es decir, el aprendiz que no percibía ningún tipo de ingreso, estaba más por, ¿no?, conocer los procesos ¿no?, de la producción, sea de panes, sea de artesanos, sea de herreros, y el oficial sí era propiamente un trabajador que ponía su fuerza de trabajo, ¿no?, y sí había pago en este caso. Y claro, el oficial aspiraba más adelante a ser un maestro. Y los maestros que tenían, digamos, el negocio, ¿no?, y que a su vez generaban estos ingresos. Ahora, lo interesante es que cuando hubo más burgos se implementaban estos oficios, ¿no?, y comenzaban, digamos, los maestros a gremiarse, ¿no?, a través de las órdenes religiosas, ¿no? O sea, había los artesanos de la orden tal, ¿no?, bajo la orden y protección de un santo. Y a su vez, estos maestros veían, ¿no?, que los oficiales cada vez aumentaban, ¿no? Y el anhelo del oficial era más adelante llegar a ser un maestro. ¿Y por qué quería llegar a ser un maestro? Porque quería formar su propio negocio. Y claro, pues esto los maestros lo veían como algo más adelante peligroso, ¿no? Entonces, ¿por qué peligroso? Porque iba a haber competencia. Entonces, y no había un gran mercado para una gran competencia en estos burros. Entonces los maestros comenzaron a establecer reglas, ¿no?, reglas más estrictas para llegar a ser un maestro. O sea, no es solamente es crear una obra maestra por parte del oficial, sino que esa obra maestra tendría que ser aprobada por un conjunto de maestros, ¿no?, que ellos determinaban quién pasaba, qué oficial pasaba a ser maestro o no. Entonces ahí vemos ya, ¿no?, una primera barrera por parte de los empleadores, ¿no?, en los burgos, denominados maestros, de agremiarse y establecer sus reglas de quién va a ser maestro y quién no va a ser maestro. Entonces, eso también es interesante, ¿no? Pero también en los oficiales vemos una forma de organización, ¿no? ¿Qué forma de organización encontramos? Los mutuales. Por ejemplo, por ahí si un oficial fallecía realizando su prestación, los trabajadores, ¿no?, se reunían y daban, digamos, una prestación, un pago económico, y este pago, ¿no?, una vez se le daba a la familia, o en todo caso, si el oficial, ¿no?, tenía un accidente, se le daban a él para que pueda, digamos, sostenerse en esos días, ¿no?, que, digamos, o en todo caso tener un paliativo ante el fallecimiento a favor de la familia. Entonces, esto es interesante, ¿no? Vemos dos formas de organización que más adelante vamos a reconocerlas, ¿no? Tanto en la organización de las asociaciones de empleadores, ¿no?, y también de trabajadores. En el caso de los maestros, que son los empleadores, vemos ya cómo están estableciendo reglas de quién va a ser, ¿no?, maestro, ¿no?, y cuáles son los requisitos. Y en el caso de los oficiales, a través de un tema mutualismo, que es una regla propia del derecho a la seguridad social, ¿no?, es como se dice, ¿no?, es un paso antes de llegar a este derecho, que lo reconoce la Constitución del 93, pero que no lo garantiza, ¿no? Y esto último que les digo es porque lo hemos vivido todos en la pandemia, ¿no? Dice, tenemos derecho a la seguridad social en salud, pero cuando estuvimos en pandemia, no pudimos acceder si es que no teníamos los medios necesarios para poder cubrir una cama en una prestación médica privada. Y en salud pública no podía porque ya todo estaba topado. Y peor, adquirir oxígeno. Entonces, eso nos permite también analizar, ¿no?, que estas estructuras de desarrollo de la seguridad social se comenzaron a crear aquí, ¿no? Oye, ante una contingencia, que es el accidente, que es la muerte, o que es la enfermedad, los propios trabajadores se organizaban y daban una prestación para atemperar esos efectos de esa contingencia, ¿no? Claro, esto más adelante va a ser un desarrollo, ¿no?, a la seguridad social como un derecho propio de las personas, pero que en el Perú es un derecho reconocido, pero no garantizado. Y bueno, después, esto es importante en este punto, hablar un poco del desarrollo de esta estructura de trabajo, porque acá ya vamos a ver también que los maestros se van organizando.
Es decir, cuando ellos ya comienzan a hacer su producción, ellos van a solicitar entrar a otros burgos, a otros mercados. ¿Por qué? Porque ya su producción ya se había colocado. Entonces necesitaban otros mercados donde poder colocar estos productos. Y normalmente buscaban, a través de los señores feudales, a cambio de un pago, obviamente, darle unas cartas de libertades para que puedan transitar, ¿no? Y poder colocar sus productos. Tal es así que los maestros llegaron a tener un gran poder, ¿no? Económico. Financiaban incluso guerras, ¿no? Y esto es importante porque al tener este capital económico, les va a permitir tener decisiones. Y claro, ¿no? Ya cuando el feudalismo, ¿no? A través del señor feudal, y esta vez representado a través del monarca, ¿no? Que estaba ungido y que le era elegido para gobernar, estas ideas comienzan a generar que no haya un desarrollo propiamente de este otro sistema, ¿no? Y esto va a generar una crisis más adelante, donde vamos a dar paso, ¿no? A un sistema de desarrollo capitalista. Esta estructura del desarrollo de la historia, ¿no? La tomo porque esto lo van a encontrar muchas veces en los libros de historia, ¿no? Claro. Y lo aplico porque nos permite ver cuál era el sistema, ¿no? de producción en esos contextos. Claro, pero eso sí, tengo que decirles, ¿no? Cada vez que pasamos a un contexto, ¿no? Del esclavismo al feudalismo y del feudalismo al capitalismo, no quiere decir que los otros sistemas hayan desaparecido. Actualmente, que estamos ¿no? en una etapa moderna, ¿no? Base de la economía es el capitalismo, el trabajo y el empresario, el trabajador y el empresario, no quiere decir que haya desaparecido el esclavismo. Ojo, ¿no? Cuando nosotros regulamos que está prohibido la trata y el trabajo forzoso, son actos de esclavitud. Es un medio, digamos, donde un conjunto de personas, ¿no? Se beneficia a través de estas actividades delictivas. Pero eso es esclavismo, ¿no? Igual en la Edad Media, cuando se comenzó, también había todavía esclavismo. Y también encontramos de manera embrionaria capitalismo. Igual en el capitalismo vamos a encontrar ello, ¿no? Incluso muchos países que desarrollaron el capitalismo, como Inglaterra, van a vivir a la par con países que son netamente feudales, ¿no? Como fue en su momento la Rusia zarista. Entonces esto es importante también precisarlo, ¿no? Pero por un tema práctico, ¿no? Lo divido así para que se pueda entender cuál era el sistema de producción que prepondera en ese momento. Entonces, nos da paso a lo que es el sistema capitalista y la base de la economía, propiamente el capitalismo, ¿no? Por un lado, el empresario que tiene los medios de producción, por el otro lado, el trabajador que tiene su fuerza de trabajo, ¿sí? Y acá vamos a ver que el desarrollo de la producción va a ser un desarrollo de una producción en cadena y masiva. Claro, también a su vez va a haber algo muy interesante, ¿no? Va a haber una revolución industrial que va a generar que la producción acelere, pero también esa aceleración, como es primaria, ¿no? Va a tener ese tipo de revolución, va a tener muchos accidentes, va a tener muchos conflictos, ¿no? Muchas personas perdían la vida o perdían, digamos, parte de sus extremidades por realizar su prestación, ¿no? Y en un momento determinado los trabajadores le echaban la culpa de todo esto a las máquinas, ¿no? Y se comienza a generar un movimiento, ¿no? El movimiento ludita, ¿no? Que decía que el responsable de todos sus males eran las máquinas, ¿no? Y no los que lo ejercen. Entonces, esto es interesante también, ¿no? Porque es una respuesta propia del sector del trabajador que se veía afectado por todos estos accidentes y todas estas contingencias que estaban sucediendo. Pero también, para que se dé paso a esta edad moderna, ¿no? y se deje el feudalismo, hubieron un desarrollo muy interesante, ¿no? Un desarrollo de corrientes humanistas ilustradas que generaron, ¿no? Y ya no era la persona ungida, o ya no nacías para gobernar, ¿no? Sino que los hombres todos somos iguales, ¿no? Somos libres y fraternos, ¿no? Principios que lo hemos escuchado, ¿no? En clase de historia, cuando hablaban de la Revolución Francesa, ¿no? Una revolución que somete, ¿no? Que va y toma, ¿no? El poder y establece sus principios, ¿no? Y claro, ¿no? No fue pacífica la Revolución Francesa, ¿no? Ustedes ya
tienen mucha lectura, ahí tienen muchos libros y películas, ¿no? Referente a ese contexto, donde en la Revolución Francesa hubo una lucha, ¿no? de poder que al final la población impera, ¿no? Pero una población burguesa, hay que decirlo así, ¿no? Y esos principios que en su momento lucharon varios, a no todos se les consideró como personas libres, iguales y fraternas. Tan es así que la declaración se llama la Declaración del Hombre. Y claro, el concepto de hombre era solamente a un sujeto, ¿no? Que era el sexo varón. Ya después el hombre va a tener el concepto de sexo varón y mujer, pero en ese entonces quien cumplía con estos principios era el varón. La mujer no podía votar, la mujer no formaba parte de este derecho, ¿no? Que se les reconocía a las personas, ¿no? Después de la república formada en la Revolución Francesa, y es por eso que muchas pensadoras mujeres comenzaron a cuestionar, ¿no? Oye, si nosotros formamos parte de esta revolución, ¿por qué no formamos también parte de todos esos beneficios y todos esos derechos que se les está reconociendo, ¿no? Y claro, ahí ya comienza a haber un movimiento, ¿no? Que más adelante lo van a conocer como el movimiento feminista, donde se busca la igualdad, ¿no? La igualdad electoral, ¿no? Que ellas también pueden elegir y pueden representar, ¿no? A favor de ellas, ¿no? Y no solamente el varón. Y claro, los ilustrados argumentaban muchas veces desde un ámbito racionalista, ojo, pero no quiero decir que tenga justificación, pero querían darle una base, ¿no? Para la exclusión de las mujeres. Y era el tema de que por muchos años, ¿no? El varón era una persona fuerte, una persona, por así decirlo, que no era fría, era calculadora, ¿no? Y por lo tanto necesitamos personas que gobiernen, que tengan esas actitudes, ¿no? Esas cualidades. En cambio, la mujer, por los años, ¿no? Fue una persona de trabajo de cuidados, emocional, de hogar. Entonces, eso, ¿no? Desde el ámbito racionalista, daban particulares de por qué la mujer no debería votar ni gobernar, sino solamente el varón, porque el varón tenía que formar parte de ese Estado de gobierno, ¿sí? Obviamente esto va a ser refutado, ¿no? Por muchas pensadoras feministas, y se va a dar la primera ola feminista, donde va a buscarse el derecho al voto, ¿no? Y esto ya lo vamos a ver con más desarrollo en Inglaterra. Pero es ahí donde se les excluye a las mujeres, ¿no? Y claro, hablábamos de hombres libres, ¿no? Pero de ese momento, ¿no? En ese contexto. ¿Qué pasaba a los que estaban fuera de ese contexto, fuera de ese lugar, ¿no? Es decir, que no eran franceses o no eran europeos, ¿no? Por ejemplo, África, América. Ellos no tenían esos derechos. Entonces, más adelante, ¿no? Se va a dar una interpretación o una aplicación amplia de estos derechos fundamentales a todos, ¿no? En la actualidad, ya este punto ha llegado a favor de todos, pero si bien es un derecho que se les reconoce, la forma de garantizar es la que muchas veces observamos que no se está cumpliendo. Y esto es importante hablarlo, ¿no? ¿Por qué no se cumple? ¿No? Y es una pregunta que la dejo al aire, que ya cada uno vamos a poder darle más adelante una respuesta. Y este tema de la etapa moderna y el capitalismo, yo les decía que tenía unas ideas muy interesantes: igualdad, libertad, confraternidad, pero también hay un desarrollo ideológico, el liberalismo. El liberalismo se desarrolla a la par del capitalismo, porque establece estos principios, ¿no? De que todos somos iguales. Y como somos todos iguales, entonces las normas que nos deben regular deben ser las normas del derecho civil. ¿Por qué? Porque un trabajador con un empleador están en la misma posición de poder regular las cláusulas. Y por lo tanto, no se puede pensar en un Estado liberal que la otra persona puede ser sometida, porque ella puede renunciar en cualquier momento. Claro, hay una lógica de por qué se reguló así en el capitalismo o en estas repúblicas que iniciaron. Porque lo que se quería evitar era que hayan contratos donde se sometía a una persona, ¿no? Tipo feudal o tipo esclavismo. Por eso que decían, oye, en cualquier momento las partes pueden resolver el contrato, el trabajador y el empleador. Oye, ¿hay causa? No, no hay causa, simplemente resuelven, punto, y termina el contrato.
Claro, la lógica que se buscaba proteger era esa, ¿no? Oye, no, que ninguna de las partes someta, en específico el empleador someta al trabajador. Es por eso que el derecho civil entra y regula esta relación propiamente a través de los contratos de servicio y contratos de obra, ¿no? Que ya lo habían desarrollado en la edad antigua el derecho romano. Ya esto lo vamos a ver, ¿no? En el Código Civil de Código francés propiamente, y lo va a regular la relación ahí. Y claro, ¿no? ¿Qué es lo que va a generar todo esto? Una regulación, ¿no? Como la civil, a una realidad como la laboral, donde la relación es el empleador y el trabajador, lo que generó, ¿no? Esto lo vamos a recoger de un caso, de los casos que han habido, son reales, ¿no? Solamente nos podemos recoger un libro de historia, o en todo caso poner una película, ¿no? De ese contexto, y ustedes van a ver cuánto eran las horas que se trabajaban, ¿no? Un varón trabajaba entre 18 a 20 horas diarias, una mujer entre de 14 a 16 horas, y un niño de 12 a 14 horas. ¿Se imaginan esas jornadas extenuantes? O sea, que muchas veces llegabas a la casa a dormir. Incluso recuerdo, habían películas donde la mamá le hacía comer al niño, ¿no? Y el niño estaba durmiendo, ya no podía comer más. Dormía y se levantaba para que vaya a trabajar, ¿no? A la mina o para que vaya a trabajar a la fábrica de fósforos. Entonces, ¿qué generó? Generó que esta libertad que entre las partes se regulara y que quien tenía mayor poder, que era el empleador o el empresario, estableciera las reglas. Entonces establecía jornadas, y si no te gustaba, lo siento, pues, ¿no? Busca tu trabajo, ¿no? Oye, ¿qué pasaba si el trabajador se accidentaba? Ah, muy bien, ya no puede trabajar, se resuelve el contrato. Oye, pero me accidenté trabajando aquí. Sí, pues, pero lo siento, pero ya no puedes laborar. Chau. Y, y, y en ese contexto, ¿no? Comienza a haber bajas remuneraciones, altas jornadas laborales, accidentes de trabajo, entre otros. Entonces, todo eso que genera un descontento en la población trabajadora. Y es la población trabajadora la que comienza a cuestionar todo esto, ¿no? Y uno de esos movimientos que le dije al inicio fue el movimiento ludita. Una respuesta del sector trabajador, ¿no? Para decir, oye, que el mal que nos aqueja no es el empleador, sino son las máquinas. Entonces vamos y destruyamos las máquinas. ¿Sí? Después de esto, ¿no? Vamos a ver que hay corrientes y también ideologías que van a permitir identificar, ¿no? Al movimiento obrero, dónde se encuentra y qué es el sistema en el que se encuentra, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos va a ser el anarquismo, ¿no? La ideología anarquista a través de uno de sus representantes, que es Proudhon, y también vamos a encontrar lo que es el socialismo, ¿no? El socialismo dividido en dos planos, ¿no? Uno, los socialistas utópicos y los socialistas marxistas. En el caso de los anarquistas, ¿no? Ellos te daban el diagnóstico, oye, mira, acá este es el tema que genera la explotación en el sistema capitalista, ¿no? Entonces, como esto, el Estado no te garantiza a ti ciertos derechos, entonces, que no hay Estado, ¿no? Volvamos al Estado natural, ¿no? Bueno, en una síntesis que quiero hacer, ¿no? En cambio, el socialismo utópico decía, ¿no? Oye, si ustedes, empleadores, les reconocen ciertos derechos a los trabajadores, entonces el trabajador va a ser más productivo, va a trabajar para ti más, ¿no? Claro, esta teoría se aplicó en algunas empresas, recuerdo, americanas, inglesas, pero que al final no pudo seguir porque la competencia te jugaba de manera desleal, ¿no? Es decir, no había una norma que les decía, oye, que tú tengas que reconocerle estos beneficios, y por lo tanto solamente dejó de darlos y por lo tanto no se aplicó, ¿no? Y tampoco no tuvo mayor producción. Entonces esto, ¿no? Este contexto genera, ¿no? Que haya también una ideología, ¿no? La ideología social marxista, ¿no? Donde ya sus representantes Engels y Marx, ¿no? Ya comienzan a hablar, ¿no? De la plusvalía, del concepto de plusvalía, ¿no? Que el trabajo o la prestación que realiza el trabajador frente a las materias primas, las transforma, parte de ese trabajo, o la mayoría de ese trabajo, se lo queda, ¿no? El empresario. Entonces, y que las reglas de juego, ¿no? Determinan que este sistema sigue imperando. Entonces, ¿por qué los trabajadores no toman el poder y establecen una dictadura del proletariado? Esto es interesante, ¿no? Porque ya el movimiento obrero
tiene, digamos, teorías, ideologías, que les permite en todo caso asumir o ver por dónde partir. Y claro, ¿no? Esto también va a agudizar un poco, ¿no?, las contradicciones, porque por un lado, el empleador no quiere ceder ese poder, ¿no? Y por el otro lado, los trabajadores quieren que se les reconozca no solamente derechos, sino que también pueden, si ante este sistema que no los protege, poder cambiar el sistema y sean los trabajadores los que tengan los medios de producción. ¿Y por qué lo digo? Porque el derecho al trabajo va a tener ese fin, ¿no? El derecho al trabajo lo que va a buscar, ¿no?, un fin práctico, es racionalizar ese conflicto. Oye, tengo un conflicto, los empleadores y los trabajadores. ¿Cómo racionalizo ese conflicto? Establece una regulación. Pero yo soy un Estado libre, yo soy un Estado liberal, igual, confraterno, no puedo, si regulo eso estaría afectando el mercado, y el mercado es un dogma, ¿no?, que debemos respetar. Totalmente falso, ¿no? Al final lo regularon, intervinieron en el mercado. El derecho al trabajo es un conjunto de normas que interviene en el mercado laboral, y establece disposiciones con el objeto de que la parte que tiene todo el poder de decidir no la transgreda. Y a su vez también el derecho al trabajo establece mecanismos a través de la sindicalización para mejorar las condiciones mínimas que ya le reconocen. Entonces el derecho al trabajo, una tesis podría ser que el derecho al trabajo lo que busca es legitimar el sistema, porque racionaliza el conflicto entre el trabajo y el empresario que tiene los medios de producción. Entonces, eso es interesante y lo vamos a profundizar. Pero ya hablando de este contexto, ¿no?, el capitalismo va a tener sus fases. Un capitalismo mercantilista, un capitalismo financiero, y después un capitalismo imperialista, ¿no? Y claro, yo creo que ahí Marx cuando dice, ¿no?, oye, la primera revolución se va a dar en donde el capitalismo sea más desarrollado, ¿no? Y él señalaba, ¿no?, que el capitalismo se iba a dar en Inglaterra, ¿no?, donde había mayor desarrollo, ¿no?, de lo que era el capitalismo propiamente. Pero ¿cómo es la historia, no? Al final, la primera revolución no se da en estos sistemas capitalistas o en estos países capitalistas desarrollados, sino se da en un país que viene de perder una guerra mundial, ¿no?, tiene un sistema feudal y que otros países apoyan económicamente para que se vea, ¿no?, la toma del poder por parte de los trabajadores. Y esto es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque con eso generaron que Rusia se saliera de la Primera Guerra Mundial y tuviera un conflicto interno. Y este conflicto interno termina con la caída del Imperio zarista. Y cae el Imperio zarista y se toma el poder el proletariado, ¿no? Y acá ya vemos el desarrollo, el trabajo, digamos, de Lenin, ¿no? Posteriormente Stalin. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante que ustedes sepan este contexto de cómo se está desarrollando el derecho al trabajo y cómo va desarrollándose en Europa, ¿no? Y por qué los países, ¿no?, en ese momento, cuando ven que los trabajadores toman el poder, ¿no?, dicen, oye, un momento ya, trabajador, no busques el poder, no busques tomar el gobierno, ¿no? Ya, ¿sabes qué? Yo te voy a reconocer tus derechos. ¿Qué derechos quieres? Ah, laborales, ya. Jornada mínima, ya. Vacaciones, ya. Descanso, ya. Bien. Remuneración, ya. Lo vamos a poner. ¿Dónde quieres que lo pongan? ¿En la ley? Ya, aquí. Lo voy a poner en mi constitución. Ya, ¿no estás conforme? En normas internacionales, ¿para qué? Para que tampoco no le afecte a las empresas, ¿no? Para que los estados compitan de igual a igual, reconociendo sus derechos laborales a los trabajadores. Y esto fue interesante, ¿no? Porque el derecho al trabajo regula una relación entre la empresa y el trabajador, pero estamos hablando de una empresa que produce en cadena y en masa todos los procesos productivos. Y por el otro lado, un conjunto de trabajadores que realiza esta prestación para un empleador reconocido, o sea, que realiza todo este ciclo. Porque esto va a cambiar más adelante, ¿no? Y claro, ¿no?, ese es el por qué el derecho al trabajo viene a ser reconocido. Ahora, cuando a ustedes en clase les diga análisis económico del derecho, que el derecho laboral debe desaparecer para que haya mejores remuneraciones, un poco de historia. Claro, ¿no? Oye, ya tuvimos eso y mira lo que pasó.
¿Qué es lo que pasó? Se agudizó, hubo una contradicción fuerte y hubo, por un lado, ¿no?, trabajadores que tenían jornadas extenuantes y que eran mal pagados y que muchas veces tenían accidentes y nadie les reconocía nada. Entonces, y es ese propio movimiento obrero que va a tener fases, ¿sí? Ya para cerrar ahí un poco la historia, pero entrando ya a la historia propiamente del movimiento. En el sistema capitalista, vamos a ver que el movimiento obrero va a tener una evolución. Hubo una etapa propiamente de prohibición, ¿sí? En esta etapa de prohibición, el derecho estaba prohibido que los trabajadores se organicen y que a través de esta organización, ¿no?, que es denominada sindicato, ejerzan la huelga. Porque tú no podías, ¿no?, afectar la propiedad privada. Estamos hablando de inicios de la Revolución Industrial. ¿Por qué? Porque eso estaba penado. Estaba prohibido afectar el derecho a la propiedad privada. Entonces, todas estas personas que se iban a huelga, y se iban directamente presas, ¿no? Los dirigentes se iban presos, ¿no? Salían después de 1, 2 o 3 meses, y de nuevo ejercían la huelga. Y a través de la huelga, que es un ejercicio de generar daño, ¿no?, porque paralizas las labores del empleador, bueno, los sindicatos, sin tener normas, comenzaron a sacar derechos a los empleadores. Oye, ¿sabes qué? Vas a contratarnos a todos nosotros los sindicalizados. Ahora nos vas a reconocer, en caso de accidente, una prima de pago. Y en caso, digamos, las horas ya no van a ser de 20 horas, van a ser 16, 15 horas. Entonces, a través del sindicato, los trabajadores van generando sus derechos, pero esas huelgas estaban prohibidas y había una persecución. Y muchos de estos dirigentes iban presos. Entonces, a esta etapa de prohibición, si no me recuerdo, el profesor Mayo de la Cueva, en su libro de Derecho al Trabajo, le llama la etapa heroica. ¿Por qué la etapa heroica? Porque es en ese momento donde los trabajadores no tenían ningún derecho, ningún reconocimiento, pero aún así su organización era tan fuerte que les permitía poder sacar derechos sin que se les reconozca. Entonces, ante el empleador, podían, y lo hicieron en la práctica. Después vamos a ver que ya el derecho o el ejercicio sindical ya no va a estar prohibido y no va a estar penado, ¿no? Ya no va a tener una sanción penal, pero sí te va a tener una sanción contractual. Es decir, dentro del establecimiento, si es que el empleador no aceptaba, mira, como ustedes cesaron, como el sindicato cesó y suprimieron, entonces ya no va a haber una sanción penal, pero sí van a haber sanciones desde el plano laboral. ¿No? Oye, ya, como no trabajaste estos días, te sanciono, te voy a contratar después el siguiente mes. Entonces, aunque en esta etapa no se le reconoce a los sindicatos, ¿no?, el derecho a la libertad sindical, o a los trabajadores el derecho a la libertad sindical, pero se les admite, ya no se les persigue penalmente. Y finalmente entramos en la etapa de protección o reconocimiento. Aquí es donde ya es el Estado donde establece las primeras normas y les va reconociendo los derechos laborales. Es más, ¿no?, el primer derecho que se les reconoce en normas internacionales a favor de los trabajadores es la jornada máxima. Y el primer derecho que se reconoce a los trabajadores en Alemania es derecho a accidentes del trabajo. Esto es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque ya comienza el Estado, ¿no?, viendo todo este movimiento, a reconocer derechos. Claro. ¿Por qué? Porque buscan racionalizar el conflicto y establecen mecanismos para racionalizarlo. ¿Y cuál es ese mecanismo? El derecho laboral. Ahora, hablando un poco, ¿no? A ver, antes de entrar a este punto, hablemos un poco, ¿no? El derecho al trabajo se consolida, se reconoce a nivel internacional y a nivel constitucional en cada una de las constituciones de estados. Pero posteriormente, ¿no?, en los 60, 70, el derecho al trabajo comienza a tener, por así decirlo, un desequilibrio. ¿Y por qué? El derecho al trabajo, que regula una relación, comienza a flexibilizarse. Porque alguien dijo, oye, hay que flexibilizar todo.
¿no? Porque es por el propio desarrollo, ¿no? De las telecomunicaciones, el propio desarrollo de la globalización. Ya no en una empresa, en un lugar determinado, se va a hacer todo el ciclo productivo, sino para el empleador es más ventajoso que este ciclo productivo que me genera más ventaja, yo me lo encargue y los otros ciclos se les carga a terceros. Ya no es necesario que el trabajador labore en las instalaciones de la empresa. Lo puede hacer en cualquier lugar donde él quiera, con tal que me entregue el producto dentro de la fecha pactada. Ya no es necesario que yo tenga contratados a todos en mi planilla. Yo me voy a dedicar solamente al rubro que más me genera ingresos. Entonces, porque tengo las herramientas. Entonces, el derecho al trabajo no regulaba esa realidad. Regulaba una empresa que realiza todos los ciclos productivos y a los trabajadores, el conjunto de trabajadores. Entonces, se rompe el esquema y se va creando, ¿no?, otras formas de producción más maleables, más flexibles. Y a esa nueva realidad, el derecho al trabajo clásico no le daba una respuesta. Entonces se tuvo que regular esas nuevas realidades. Por eso tenemos normas de la ley de tercerización, la ley de trabajo, la ley de intermediación. Regulan ello. Entonces, pero ahí viene también. Esas regulaciones no permitieron muchas veces que el ejercicio sindical le permita negociar o protegerse a otro nivel, o a ese nivel. Entonces, es por eso que ustedes van a encontrar que es bien difícil, en la práctica, negociar un nivel mayor o superior. Y si lo consigue, el sindicato tuvo que pelearla no solamente ¿no?, en la vía administrativa, sino tiene que agotar toda la vía judicial. Y normalmente es la jurisprudencia la que dice, oye, en qué supuestos seccionales se va a poder negociar a otro nivel, sin acuerdo entre las partes. Y esto es interesante, ¿no? Porque en la realidad peruana, esto generó que haya, ¿no?, pocos convenios, o por así decirlo, ¿no?, muy poquísimos de un nivel superior al nivel de empresa. Y todo esto, toda esta crisis, ¿no?, que fue reflejada en los 60, 70, ¿no?, por el cambio, digamos, de paradigmas económicos, ¿no?, y también tecnológicos, va a generar, ¿no?, que el Perú no sea la excepción. Todos los países comenzaron a modificar, comenzaron a establecer regulaciones que les permita participar más a los trabajadores en estos nuevos fenómenos económicos, pero en el Perú fue algo distinto, ¿no? Perú tuvo algo distinto a los países vecinos y distinto a Europa, ¿no?, obviamente, para no irnos tanto más a hablar de Latinoamérica, ¿no? En primer lugar, cuando se habla de este desarrollo económico del Perú, se dice que el Perú tuvo un sistema de producción, ¿no?, semifeudal, ¿no? Éramos un país, ¿no?, de exportación de materias primas, que incluso en la actualidad lo seguimos siendo, ¿no?, con ciertas particularidades. Pero antes, digamos, de los 90, ¿no?, antes de Velasco incluso, la producción era, ¿no?, de exportación, ¿no?, y de minerales. Entonces eso tenía que hacer una reforma, ¿no?, para poder, digamos, implementar un sistema mayor, ¿no? Y todo esto, lo que va a generar más adelante, ¿no?, ya en los 90, va a hacer que se realice, ¿no? Miren cómo los países, ¿no?, vecinos hacían todas sus reformas en los 60, en los 70, en los 80, y Perú recién flexibilizó todo esto a partir de los 90, ¿sí? Y en los 90 lo flexibilizó, y lo flexibilizó de manera, por así decirlo, ¿no? Se bajó todo lo que se había trabajado, ¿no? Oye, ¿tengo derecho a la reposición? No, tienes derecho de despido arbitrario y solamente en algunos supuestos, por la ley, ¿no?, puedes solicitar reposición por despidos nulos. Pero en otro tipo de supuestos te vas y toma tu plata. Chao. Oye, pero quiero negociar un nivel mayor, ¿no? No, para negociar necesitas acuerdo entre las partes. La ley de relaciones lo dice. Pero mis empleadores no quieren negociar un nivel de mayor, de rama de actividad. Entonces lo lamento, solamente negocias a nivel de empresa, pero
Si yo, trabajador portuario, negocio a nivel de empresa cuando mis contratos son temporales, jamás voy a negociar. O lo siento, esas son las reglas, ¿no? Por eso yo les decía, ¿no? Va a haber una flexibilización tremenda en los 90, tanto a nivel individual como colectivo. En el individual, si ustedes ven, se hicieron las normas flexibilizando y no regulando, no estableciendo, oye, ¿cuáles son los parámetros para establecer una remuneración? No, eso le corresponde al empleador, y el empleador dirá por qué te corresponde a ti 1.000, al otro 2.000 y al otro 5.000. Oye, pero no hay una valorización. Bueno, eso el empleador lo dice bajo su régimen de la actividad privada. Hay supuestos de cese, ¿sí? De cese de acto de hostilidad, pero no están todos los supuestos. Después eso se va a interpretar, ¿no? Se va a ampliar, sea a través de la vía jurisprudencial o la vía administrativa. En el caso sindical, ¿no? Y en el caso de extinción, ¿no? Los supuestos de extinción también se ampliaron, ¿no? Hasta incluso recuerdo, ¿no? Y esto ya, bueno, esto lo vamos a ver en derecho individual, pero para hablarles en algunos casos, ¿no? Como había, ¿no? Despidos, ¿no? Arbitrarios donde solamente le pagan la indemnización, el empleador no se hacía problemas, ¿no? Decía, oye, si yo tengo el periodo de prueba, ¿no? El periodo de prueba, la norma lo establece por ley. Es decir, trabajador, sea por contrato verbal o escrito, a ti se te aplica el periodo de prueba. 3 meses. Oye, pero la actividad que yo realizo no necesita que tenga un periodo de prueba. Yo me encargo, ¿no? Es una labor o una función sencilla, que no necesita, digamos, mucha supervisión o tener, digamos, un periodo donde digas, oye, esta persona es idónea, ¿no? Tiene esas cualidades para el puesto. Pero la norma lo dice, 3 meses. Por ahí hay una interpretación que recuerdo del profesor Arce, que hace en su libro y dice, oye, pero el acuerdo entre las partes lo puede dejar sin efecto, pero tiene que estar expreso, ¿no? Pero eso es casi imposible, ¿no? A un nivel donde los contratos son adhesivos, es difícil que se dé. La regla debió haber sido distinta, ¿no? O sea, por lo menos, si es que se va a poner esa cláusula, tiene que estar pactada en un contrato escrito y tiene que ser razonable, ¿no? Hay actividades que no necesitan un periodo de prueba. Hay actividades que sí es razonable que necesiten un periodo de prueba. Pero como hemos llegado a ello, ¿no? Esto del periodo de prueba, yo creo que es lo más arbitrario de lo más arbitrario que hemos encontrado en la legislación, ¿no? Valga la redundancia. Porque en el periodo de prueba hemos visto cómo trabajadoras, digamos, en estado de embarazo, las han sacado diciendo, oye, no cumplió o no pasó el periodo de prueba, pero que en la realidad es porque es gestante, y por eso la sacan. Yo no entiendo cómo una institución puede permitir en la actualidad tal arbitrariedad, ¿no? Diciendo que no superó. Entonces ahí, y también otro, ¿no? Que bueno, esto por lo menos ya cambió, ¿no? La regla, pero antes lo permitía, en los 90 lo permitía. Actualmente lo permite, ¿no? Pero ya no en el caso de trabajadoras gestantes. Ha habido un plus de protección, pero ese plus de protección yo creo que debería ser a todos. Excepcionalidad debería ser el periodo de prueba. Pero en fin, pero para eso, para que vean en la parte individual cómo nos regularon los 90. Después vamos a tener un desarrollo jurisprudencial, ¿no? Y por ahí algunas reformas, levantamientos de observaciones del OIT, donde ya la legislación peruana en la parte individual va a tener cierta protección, les digo así, no toda. Y posterior en la parte colectiva. En la parte colectiva se han dado cuenta que han regulado todos los pasos, lo han hecho demasiado, no le han permitido, no le han dado libertad a los sindicatos de poder establecer a través del diálogo con los empleadores, ¿no? O el conjunto de empleadores, establecer esas reglas. Como por un lado, no regulo nada en la parte individual y dejo al empleador que establezca esas reglas, y por el otro lado, hago tan emborroso el procedimiento, ¿no? Que no le permita al sindicato, por un lado, ni constituirse, porque pido 20, no sé por qué pide, la norma no sé por qué dice 20, ¿no? Sabiendo o viendo la realidad del Perú, donde un conjunto normalmente las empresas no tienen más de 20 trabajadores. Entonces estás diciendo que solamente van a tener delegados. Y por otro lado, estableciendo procesos, ¿no? Permitiendo, digamos, estableciendo reglas que hacen más engorrosa
la eficacia del sindicato y la ejecución de la negociación o la efectividad de la huelga, ¿no? Cuando tenías que potenciarlo. Entonces, y esto lo decía, ¿no?, el profesor uruguayo, ¿no? En Latinoamérica, en específico Perú, ha habido este proceso de suprarregulación en la parte colectiva con el objeto de ¿qué? De que los sindicatos no se puedan constituir, no puedan establecer la negociación y no puedan ejecutar la huelga. Eso es interesante, ¿no? Porque ya en los 90 ya vimos cómo se flexibilizó todo ello. Y ahí ya pueden ver, ¿no?, la evolución, ¿no? Como en algún momento en la evolución del derecho al trabajo en el Perú tuvo sus etapas, ¿no? Igual como en Europa, Perú tuvo unas interesantes etapas. Por ejemplo, en un primer momento, el Código Civil era la que regulaba las reglas del contrato de trabajo, ¿no? Estamos hablando de 1852, ¿no?, para adelante. Después, ya en el siglo XX, vemos la primera ley, ¿no? Recuerdo que esto lo hace el diputado José Matías Manzanilla, ¿no?, en el Congreso, y se aprueba, ¿no?, la ley sobre responsabilidad del empleador por los accidentes de trabajo. Después vamos a ver en la Constitución del 20, que es la primera corte liberal, pero que contiene disposiciones de derecho al trabajo. Es aquí, a partir de 1920, donde ya se comienza a reconocer algunos derechos laborales. Después vemos, ¿no?, la Constitución del 79, ¿no?, que tiene un avance ya significativo, ¿no? Por ahí faltó una constitución, voy a modificarlo, y la Constitución del 79 es la que ya reconoce, ¿no? Para mí la Constitución del 79 tiene un aporte, ¿no? No solamente reconoce los derechos laborales, sino que los garantiza. Distinto a la Constitución del 93, y esto ya lo vamos a ver cuando entremos a fuentes, que solamente los reconoce pero no los garantiza. ¿Hay una diferencia? Sí, hay una diferencia abismal, ¿no? Por ejemplo, cuando la Constitución del 79 te dice que los trabajadores tienen derecho a la estabilidad del trabajo. O sea, te está diciendo, oye, la estabilidad es un derecho y está reconocido en la norma constitucional, y solamente el trabajador puede ser despedido por causa justificada. En cambio, la Constitución del 93, ¿qué te dice? El trabajador tiene adecuada protección ante un despido arbitrario, ¿no? Y esta adecuada protección la da la ley. O sea, le deja al legislador cuál va a ser la adecuada protección. Si la adecuada protección para el legislador es plata, y así fue en los 90. ¿No? La Constitución del 93 te reconocía el derecho, pero no te lo garantizaba. Dejaba que el legislador hiciera esa regulación, y el legislador regulaba para atrás, ¿no? O sea, decía, oye, la indemnización va a ser una forma de proteger. Y decían, no, un tope es 12. Por ahí escuchaba, recuerdo en unas clases, ¿no?, que capaz tenía que, para volver de nuevo al sistema inicial, el legislador podría haber puesto en vez de 12, 24, ¿no?, cuando solamente se ve el lado económico como si fuera la única forma de reparar el daño. Yo creo que la reposición del trabajador en la empresa o institución pública como empleador es una forma válida de reparar los daños. Y claro, y esta elección, ¿no?, del trabajador propio. Y esto lo tuvimos gracias al desarrollo constitucional, ¿no?, a partir de 2001. Porque en la legislación original no lo teníamos. Y después de esto, ¿no?, de la Constitución del 93, ¿no?, ya estamos en lo que es actualmente, ¿no? Tenemos una norma, un conjunto de normas que nos reconocen derechos, pero no nos garantiza, y ha habido un desarrollo muy interesante de los derechos de los trabajadores, pero a nivel jurisprudencial. Por eso no te llama nadie. Por favor, si ahí pueden, digamos, los audios. Ahora, esto es importante, yo les decía, ¿por qué? Porque debemos tener claro cuál es la función histórica del derecho del trabajo. ¿Sí? La función histórica del derecho del trabajo nos permite comprender la función del derecho laboral. Por un lado, la integración del conflicto entre capital y trabajo, ¿no? El derecho al trabajo emerge como un instrumento dirigido a conducir este enfrentamiento, evitando que se manifieste de forma incontrolada o ponga en peligro la estabilidad del sistema social. Racionaliza el conflicto, ¿sí? Establece un conjunto de normas, ¿no?, mínimas a favor de los trabajadores, porque el derecho al trabajo es eso, derecho de los trabajadores.
¿Por qué? Porque regula un conjunto de normas que protegen al contratante o la parte débil. ¿Sí? Y así tiene que ser interpretado el derecho laboral. A veces cuando escucho derecho laboral empresarial, será societario, pero laboral empresarial no. El derecho al trabajo es conjunto de normas que protege al trabajador, desde el lado individual y desde el lado colectivo. Son normas que regulan, que vienen a autorregular el mercado y le dan la protección al trabajador. Establece un mecanismo para racionalizar el conflicto. Sí. ¿Por qué? Porque le reconoce a los trabajadores, a través de sus gremios, ¿no?, organizaciones sindicales, poder negociar y mejorar esas condiciones mínimas. Y a su vez, establece mecanismos, ¿no?, para que en caso de estos incumplimientos, el Estado active y establezca la eficacia de esos derechos. Por ejemplo, no cumples con pagar las gratificaciones, el trabajador se le abre las puertas, la vía inspectiva o la vía judicial. Y las vías tienen que ser eficaces para que garanticen el conjunto de derechos de los trabajadores. Y claro, ¿no?, ya en la práctica ya es distinto, ¿no? En teoría suena bien, pero en la práctica, cuando el Estado no implementa un sistema inspectivo que dote de personal, de inspectores, de personas encargadas o especialistas encargadas de los procesos sancionadores, está yendo en contra de esto. Cuando no dota al Poder Judicial de mayores especialistas, de más salas o más juzgados, está yendo en contra de esto, porque no está siendo efectivo, no está cumpliendo el objeto de la regulación del derecho al trabajo. Y claro, y por el otro lado, es un mecanismo integrador, ¿no? Intervención normativa del Estado, reconocimiento de derechos, autoorganización, negociación colectiva. Y cuando hablamos de mecanismos integradores, le permite al sindicato o los trabajadores, a través de esta figura, mejorar sus condiciones. Es decir, el Estado debe fomentar la libertad sindical en sus tres elementos, ¿no? Sindicalización, negociación y huelga. Porque son los propios trabajadores los que pueden mejorar sus condiciones. Lo han mejorado en la historia, como lo hemos visto, cuando no tenían todavía derechos reconocidos. Y ahora que tienen derechos, el Estado no les garantiza que puedan crear sus organizaciones y puedan establecer organizaciones que les permitan llegar a negociaciones eficaces. Entonces, hay un déficit ahí por parte del Estado, tanto en racionalizar el conflicto como establecer mecanismos integradores. Y está yendo en contra de la lógica del derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque está agudizando el conflicto. Por eso cuando a veces en propuestas ustedes escuchan, vamos a desaparecer el sistema inspectivo, vamos a reformar el Poder Judicial, no es porque a veces el candidato esté loco, es porque la población está cansada de que muchas veces no se les reconozca derechos que dicen, oye, mira, qué bacán, voy a hablarle de sus derechos, pero que en la práctica no los ven, no los efectiviza. Entonces, obviamente, ¿no?, se entiende el malestar. Entonces, es ahí donde tenemos que hacer los cambios, para que por lo menos en los derechos mínimos, estamos hablando de derechos mínimos laborales, se les reconozcan a los trabajadores, ¿no? Y esta es la función propiamente del derecho al trabajo. Ahora vamos a pasar a ámbito de aplicación. Voy a correr un poquito porque para tener 10 minutos para lo que es la exposición. Ya, ámbito de aplicación. Aquí en el ámbito de aplicación vamos a hablar que hay un ámbito, el trabajo es humano, el trabajo es productivo, puede ser no productivo, puede ser un trabajo por cuenta ajena, por cuenta propia, puede ser un trabajo libre, trabajo forzoso, un trabajo subordinado y autónomo, ¿sí? Cuando hablamos que es un trabajo humano, hablamos de un trabajo consciente, que solamente lo puede realizar una persona que tiene ejercicio y goce de derechos, ¿sí? Por ahí, oye, José, pero también he escuchado en los programas, ¿no?, Discovery, que también los animales hacen trabajo, ¿no? Sí, pero ese trabajo no es el que le importa al ámbito del derecho laboral. Yo les dije al inicio de la clase que no todo trabajo va a estar dentro del ámbito del derecho laboral.
solo un tipo de trabajo con ciertas particularidades. Ahora, el trabajo tiene que ser productivo. Cuando hablamos del tema productivo, yo quiero que les quede claro que tiene que estar encaminado a generar un beneficio, es decir, la persona humana que realiza ese trabajo tiene que tener un fin económico, aunque sea ese fin económico pequeño, pero si tiene ese fin económico, forma parte del ámbito del derecho laboral. Es por cuenta ajena. ¿Por qué? Porque es por encargo de un tercero, es decir, hay ajenidad en la prestación. Yo hago una prestación no para mí, sino para un tercero. Es un trabajo libre, porque hay una prohibición, ¿no? Es libre en contraposición. O sea, el trabajo tiene que ser voluntario, no te pueden obligar. Si te obligan a hacer esta prestación, según productiva y por cuenta ajena, estamos en un tipo de trabajo forzoso, ¿no? Un tipo de esclavismo, trabajo forzoso, trata, y por lo tanto ese tipo ya no está regulado dentro del derecho laboral. ¿Es un tipo penal? Sí, es un tipo penal, pero no sería propiamente dentro del ámbito del derecho laboral. ¿Es un trabajo subordinado? Sí, es un trabajo subordinado. Es un trabajo subordinado. Un ratito. Es un trabajo subordinado. ¿Por qué? Porque tiene dirección, ¿no? Ejerce el empleador su poder de dirección. ¿Y el poder de dirección qué es? ¿Es un poder que nace la persona? No, es una ficción jurídica. ¿Y por qué digo que es una ficción? Porque se le otorga a una persona que va a dirigir la prestación de otra. Pero esta prestación que va a ser dirigida tiene que ser un poder, ¿no? Un poder que tenga límites, ¿no? ¿Cuáles son los límites? Los derechos fundamentales. Primer límite. Segundo límite, el contrato de trabajo. Tercer límite, los derechos laborales. Entonces, es una función que tiene que ser racionalizada y que tiene que obedecer al objeto del contrato. Y por el otro lado, una prestación, ¿no? Que tiene que cumplir ciertos, ¿no? parámetros para que se pueda efectivizar. En contraposición con el trabajo autónomo, donde no hay subordinación, sino hace la prestación, pero bajo su dirección propiamente el trabajador. Entonces aquí les voy dejando, ¿no? Para ya pasar a la parte práctica, ¿sí? Vamos a tener 10 minutos de la parte práctica. Igual los materiales, ojo, los tienen ustedes, ¿no? Les he pasado por el WhatsApp. Igual si no tuvieran los materiales, ¿no? Dejen sus números para que los puedan agregar al WhatsApp grupal y puedan ahí acceder a todos estos materiales. Entonces yo les decía que el trabajo es humano, ¿no? Es una acción consciente llevada a cabo por un sujeto. El trabajo es productivo porque genera un beneficio económico individual y directo a favor de la persona. Es base del bienestar y un medio de realización personal. Pero también el trabajo productivo tiene su excepción, ¿no? Oye, si yo no busco por un lado el trabajo productivo que tiene un fin económico, lo que no tenga un fin económico no forma parte del trabajo productivo. Por ejemplo, el voluntariado, ¿no? No formaría parte de la prestación económica, o del fin económico, o del fin productivo. También hay trabajo por cuenta ajena, ¿no? Hay trabajo por cuenta propia, que uno realiza esa prestación a favor de sí mismo, y el trabajo que uno realiza a favor de un tercero, ese es por cuenta ajena. A ese tipo de actividad es lo que le interesa al derecho del trabajo. Y ahora ese trabajo por cuenta ajena, ¿no? Un tercero paga a un sujeto por la producción que va a obtener. Y existe de por medio un contrato de prestación, ¿sí? Siempre esos elementos hay que observarlo en el trabajo por cuenta ajena. En el trabajo forzoso, ¿no? Por un lado el trabajo libre, que está regulado en Constitución, y es válido, ¿no? En instrumentos internacionales. El trabajo forzoso, que está, digamos, prohibido, proscrito por la legislación nacional y la Constitución, y hay excepciones al trabajo forzoso. Por ejemplo, el servicio militar obligatorio, ¿no? Que estos son los tipos de excepciones que están reconocidos en los convenios de la OIT, ¿no? O sea, y también en nuestra legislación. ¿Cuáles no calzarían como trabajo forzoso? El servicio militar obligatorio, la participación de procesos electorales y la ejecución de tareas en centros penitenciarios. Y finalmente el trabajo subordinado, ¿no? La actividad laboral que se presta en el seno de una relación contractual sometido al poder contractual de organización productiva del empresario. Yo les decía que la subordinación es un poder, una ficción que le ejerce el empleador y que tiene que establecer un poder
¿no? Que tiene que ir de la mano con el contrato y que tiene límites. Y por otro lado, el trabajo autónomo que no está sometido a órdenes e instrucciones semanales del poder de dirección. Es decir, su negativo. Entonces, yo me quedo hasta aquí, ¿no? Vamos a pasar a los casos prácticos. Le vamos a dar paso a la doctora Esmeralda Muñoz, ¿no? Que nos apoya en todo lo que es estas clases de inclusión. Incluso va, ¿no? En la próxima clase la va a dictar. Entonces, le doy pase. Esmeralda, no sé si estás con nosotros activado. ¿Qué tal, José? Buenas tardes y con todos los presentes. Disculpen si se ve un poco oscuro, tengo problemas de luz, pero aquí estoy. Bueno, muchas gracias, José, por darme el pase y buenas tardes con todos. Bueno, en este apartado finalmente vamos a desarrollar los casos ya para finalizar la exposición. Abordaremos un par de casos, esto con la finalidad de aplicar pues, la teoría expuesta por el doctor José. Bueno, sin más detalles, pasemos al primer caso. ¿Qué nos dice el primer caso? La Universidad Nacional Mayor de San Marcos contrata a un carpintero para que entre 100 carpetas. Nos pide analizar la relación en los siguientes 3 supuestos. El primer supuesto, se tiene 100 carpetas hechas. Segundo, 50 carpetas. Y tercero, 50 carpetas, pero adicional a ello, todas tendrán que ser talladas con un escudo de la universidad. Bueno, para el desarrollo de este caso hay que recordar que dentro del ámbito de aplicación, el trabajo por un lado es por cuenta ajena y por otro por cuenta propia, ¿no? Por cuenta propia es aquel en donde el sujeto es titular de los bienes y servicios productivos, de los que va a disponer posteriormente, comúnmente a cambio de una retribución, ya sea de dinero, mediante un contrato de compraventa. Por el contrario, en cambio, en el segundo caso, el trabajo por cuenta ajena, será un tercero quien tiene la titularidad de esos bienes y servicios y le pagará al sujeto, en este caso el carpintero, para la producción en este caso, carpetas o el producto, ¿no? Entonces, en el primer supuesto, se dice que se tiene 100 carpetas hechas. Entonces, estamos ante un trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. Si las carpetas ya están realizadas, ya están hechas, claramente estamos ante un trabajo por cuenta propia, ¿cierto? Porque las carpetas ya las realizó el carpintero. La universidad no emite una orden, un control sobre la realización, sobre el trabajo de las carpetas, porque estas ya están hechas. Es decir, el carpintero ya las tiene y que posteriormente las va a disponer de la universidad. Pero ¿qué pasa si es que este carpintero tiene, en el segundo supuesto, tiene solo 50 carpetas hechas y lo restante, que serían las otras 50, todavía no están? En este caso, las 50 ya hechas, pues hablaríamos de un trabajo por cuenta propia, pero las que restan, las que todavía no están realizadas, hablamos de un trabajo por cuenta ajena, ya que la universidad controla esa producción del carpintero. Y por último, si se tiene ya 50 carpetas hechas, como en el caso anterior, si ya se tiene 50 carpetas hechas, pero faltan 50, en el primer supuesto hablamos de un trabajo por cuenta propia y en el segundo por un trabajo por cuenta ajena. Pero además, adicional, la universidad pide que el carpintero talle a todas las carpetas. Entonces, si todavía ninguna carpeta está tallada con el escudo y la universidad le pide que talle todas las carpetas, estamos entonces ante un supuesto de un trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. Estaríamos ante un supuesto de trabajo por cuenta ajena, porque ninguna carpeta todavía está tallada. Faltan las 100 carpetas por tallar. Por tanto, es un trabajo por cuenta ajena. Bueno, pasamos al siguiente caso, por favor. ¿Se me escucha? Ya, gracias. Bueno, el segundo caso, un poco curioso, a ver qué nos dice. María tiene 70% de acciones de Videstyle SAC, empresa cuyo giro de venta es de suplementos nutricionales. Asimismo, nos dice que María todos los días acude a la empresa de 8 de la mañana a 5 de la tarde para recoger los productos y venderlos. Asimismo, la actividad es coordinada con el gerente de ventas, quien le da una lista de entidades a las que debe ir para ofrecer estos productos. A cambio de esta actividad, la empresa le otorga a María una comisión
la cual depende de las ventas que alcanza a vender al día. Bueno, me gustaría que en este caso, si alguien del público se anima a participar, a dar su opinión del caso, sería genial. Voy a esperar unos segundos a ver si se animan, o si no, posteriormente pasamos al desarrollo. Bueno, veo que, bueno, creo que por ser la primera clase nadie se anima a participar. Espero que en la siguiente sí. Ah, genial. Graciela Milagros, ¿podrías prender tu micro y decir por qué es una relación laboral? Si es que gustas, o si no, lo desarrollamos nosotros. Bueno, no se anima la compañera, entonces pasemos a la resolución. Y ahora, en el caso, nos preguntan qué tipo de relación se encuentra entre Videstyle y María. Bueno, hay que recordar que también en el ámbito de aplicación existe, tanto por un lado, el trabajo subordinado que en el último PPT lo desarrolló el doctor José, y por otro lado tenemos el trabajo autónomo. Cuando hablamos de subordinación se tienen que cumplir con elementos supuestos para que se pueda configurar tal subordinación de la empresa con el trabajador. En caso contrario, se llegaría a dar una relación, digo, un trabajo autónomo por parte de esta persona, ¿no? Y bueno, en este caso, como decía la compañera, sí existe una relación laboral entre Videstyle y María. Al margen, tengamos en cuenta que el caso dice que el 70% de acciones de Videstyle es de María, es decir, es la accionista mayoritaria. Al margen de eso, la empresa sí puede o tiene poder de dirección a María, o sea, María puede ser una trabajadora de la empresa en donde es accionista mayoritaria. Entonces sí, pues existiría una relación laboral, ya que el gerente de ventas controla, es decir, la empresa controla a María, porque dice que le da una lista de entidades a donde debe ofrecer los productos. Y por otro lado, también hay un horario establecido, ¿no? De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Por tanto, estos elementos ayudan a configurar esa subordinación por parte de la empresa con María. Y la segunda pregunta es, ¿qué sucedería si María no ganara ninguna comisión? Si María no gana ninguna comisión por las ventas, pero estamos ante el supuesto de que la empresa todavía controla a María y que María asiste en un horario establecido, fijado, a pesar de que no exista ninguna comisión, María sigue manteniendo la relación laboral con la empresa Videstyle SAC. Esto porque la empresa debe correr con ese riesgo, ¿no? Te contratan, tú vendes, pero si no vendes ninguna venta, no te pertenece ninguna comisión, pero sin embargo te están controlando y tienes un horario establecido, por tanto, sigues teniendo una relación laboral con la empresa. Y por último, ¿qué pasaría si los productos los comprara María directamente a Videstyle? Esto depende, ¿ah? Depende porque, primero, si María compra directamente los productos de Videstyle y los vende al margen de un control, de un supuesto de control de subordinación de la empresa, pues sí, estaríamos hablando ante un supuesto de trabajadora autónoma, ¿no? Los vende, las compra productos, los vende y recibe una retribución para ella. Pero ¿qué pasa si es que María obtiene los productos, los compra la empresa, pero la empresa sigue ejerciendo un control sobre María? Por ejemplo, el gerente de ventas al destinar los lugares donde debe venderlos. Entonces sí hablamos todavía de una relación laboral por parte de la empresa, ya que existe control de esta con María. Bueno, eso han sido los dos casos, algo pequeño, pero espero lo hayan entendido, que se pueda aplicar la teoría y sea más entendible para todos los participantes. Estos han sido los dos casos, muchas gracias y bueno, doy pase al doctor José para que pueda dar las palabras finales. Gracias. Muchas gracias, Esmeralda. Los dos casos han estado didácticos, por eso les decía al inicio, ¿no? Vamos a hacer una parte teórica y también va a tener una etapa práctica. ¿Para qué? Para que ustedes puedan, digamos, aplicar lo que hemos comentado un poco, ¿no? En este último vamos a aplicar un poco el ámbito de aplicación. No se preocupen, también esto lo pueden repasar en las lecturas que le hemos dejado en el grupo de WhatsApp o vía correo. Igual también tiene el video que se está dejando grabado en la página de Facebook de Youth Latin, también vía YouTube.
así que no hay problema, lo pueden repasar y ver cada uno del desarrollo. Entonces, con esto estaríamos culminando lo que es este primer, ¿no? Clase práctica y teórica sobre lo que es el ámbito de aplicación y la evolución del derecho del trabajo. Ya la próxima semana, disculpen, el sábado, ¿no? Ya estamos entrando a hablar un poco sobre lo que es el contrato de trabajo, los tipos de contratación directa e indirecta, la Constitución del 79, y cuáles son los elementos y presupuestos del contrato, ¿sí? Entonces nos estaríamos quedando hasta aquí, y yo solamente, ¿no? Ya para la próxima nos estamos ingresando el sábado a las 10 de la mañana. Listo, entonces sería hasta aquí, y ya nos estamos conectando este sábado. Gracias.